Su padre le regaló el coche de su infancia, un Seat 600 restaurado con enorme valor sentimental, pero en plena celebración familiar, su esposo lo vende a escondidas, hasta que una sola frase de su padre lo cambia todo. El sonido inconfundible de un motor antiguo resonó en la calle frente a la casa de Claudia. Por un instante, sintió que retrocedía en el tiempo. Ese ronroneo metálico, ese timbre peculiar que no se parecía a ningún coche moderno. Lo reconocería en cualquier parte. ¿Qué es eso?, preguntó Martín, su hijo de 12 años, corriendo hacia la ventana. Claudia se acercó lentamente, casi con miedo de confirmar lo que ya sabía. Y allí estaba, brillando bajo el sol valenciano, un Seat 600 color azul cielo, inmaculado como recién salido de fábrica, aunque ella sabía que ese coche tenía más de 50 años, el mismo en el que su abuela la había llevado tantas veces a la playa, al mercado, a la escuela. «Claudia, baja», la voz de su padre la llamaba desde la calle. «Tenemos una sorpresa». Descendió las escaleras con el corazón acelerado, seguida por Martín y por Andrés, su esposo, que miraba con curiosidad. En la acera, sus padres sonreían junto al pequeño coche que parecía brillar con luz propia. «¿Es lo que creo que es?», preguntó con un hilo de voz. Su padre, Antonio, un hombre de 70 años con una vitalidad que desmentía su edad, le extendió unas llaves con un llavero de tela bordado con el emblema de Seat. «Es el coche de la abuela Pilar. Lo encontramos en un garaje en Alicante, donde lo había guardado el tío Ramón todos estos años. Hemos pasado los últimos 8 meses restaurándolo en secreto». Claudia tomó las llaves con manos temblorosas. «Pero, ¿por qué ahora?». Su madre, Elena, se acercó y la abrazó. «Por tu cumpleaños 40, hija. Sabemos cuánto significaba este coche para ti. Cuántas historias compartiste con tu abuela en él. Es tuyo ahora». Claudia no pudo contener las lágrimas. Recordaba perfectamente cada detalle de aquel pequeño automóvil. El olor a colonia de su abuela mezclado con el cuero de los asientos, las tardes de verano con las ventanas bajadas mientras cantaban canciones, los paseos dominicales por la costa. Martín se acercó al coche, fascinado. «Es increíble, mamá. ¿Podemos dar una vuelta?». La sonrisa de su hijo la conmovió profundamente. Había algo especial en ver cómo la siguiente generación conectaba con un objeto tan significativo de su propia infancia. «Por supuesto», respondió, secándose las lágrimas. «Tú irás en el asiento del copiloto como yo iba con la abuela». Mientras abría la puerta del conductor, notó que Andrés permanecía distante, observando la escena con una expresión que no supo descifrar. No era entusiasmo, tampoco desprecio. Era algo más calculador, como si estuviera valorando un objeto en venta. «Es un bonito detalle», dijo finalmente acercándose a Antonio. «¿Cuánto habrá costado toda la restauración?». El padre de Claudia agitó la mano, restándole importancia. «Algunas cosas no tienen precio, Andrés. Este coche es un pedazo de nuestra historia familiar». Claudia arrancó el motor, que respondió con aquel sonido tan familiar. Por un instante, entre el aroma a gasolina y el tacto del volante, sintió que su abuela estaba allí con ella. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Martín, ajustándose el cinturón de seguridad con ojos brillantes. «A donde siempre me llevaba la abuela», respondió Claudia. «Al paseo marítimo. Hoy comenzamos nuestra propia historia con este pequeño tesoro». Mientras se alejaban, Claudia observó por el retrovisor cómo Andrés seguía hablando con su padre, gesticulando hacia el coche. Un ligero presentimiento le oprimió el pecho, pero lo descartó. Nada podría empañar la felicidad de aquel momento. Durante las siguientes semanas, el Seat 600 se convirtió en mucho más que un simple vehículo para Claudia. Era una ventana al pasado, un refugio y, sorprendentemente, un puente con su hijo. Martín había desarrollado una fascinación por el pequeño automóvil que iba más allá de lo previsible en un niño de su edad. Cada tarde, después de terminar sus tareas como diseñadora gráfica, Claudia encontraba a su hijo esperándola, libro en mano, listo para su ritual: conducir hasta el mirador del cabo, aparcar frente al mar y pasar una hora leyendo, hablando o simplemente contemplando el horizonte.
Mamá, ¿crees que podría aprender a conducirlo cuando sea mayor? Preguntó Martín una tarde, pasando su mano por el tablero de madera pulida. Por supuesto que sí, respondió Claudia, observando cómo su hijo estudiaba cada detalle del vehículo. Cuando tengas la edad, te enseñaré todo lo que la abuela me enseñó a mí. ¿Y podré quedármelo algún día? La pregunta la tomó por sorpresa, pero la respuesta surgió naturalmente. Claro que sí. Este coche está destinado a permanecer en la familia. La abuela Pilar estaría encantada de saber que su bisnieto lo conducirá algún día. Lo que Claudia no esperaba era la reacción de Andrés ante la creciente importancia del automóvil en sus vidas. Mientras ella y Martín forjaban recuerdos, alrededor del SEAT 600, su esposo se mostraba cada vez más irritado con su presencia. Ese trasto ocupa espacio en el garaje que podríamos usar para otras cosas, comentó una noche durante la cena. No es un trasto, respondió Claudia con calma, pero firmeza. Es parte de nuestra familia. Es un coche viejo que consume gasolina y requiere mantenimiento constante, insistió Andrés. No es práctico. No todo en la vida tiene que ser práctico, respondió ella, notando cómo Martín seguía la conversación con la mirada baja, jugando con su comida. Algunas cosas tienen un valor que va más allá de lo funcional. Aquella noche, mientras preparaba un proyecto para un cliente importante, Claudia escuchó a Andrés hablando por teléfono en el balcón. Su tono era bajo, conspirador, pero alcanzó a escuchar fragmentos. 15.000 euros mínimo. Es un clásico en perfecto estado. Sí, este sábado durante la fiesta podemos cerrar el trato. Escalofrío recorrió su espalda. No quería creer lo que estaba pensando. Andrés no sería capaz de planear vender el coche a sus espaldas, ¿verdad? Especialmente sabiendo lo que significaba para ella y para Martín. Decidió no confrontarlo. Inmediatamente, quizás había malinterpretado, quizás hablaba de otra cosa, pero la semilla de la duda estaba plantada. El miércoles de esa semana, encontró a Martín en el garaje, sentado en el asiento del conductor del SEAT 600, con un pequeño cuaderno en las manos. ¿Qué haces, cariño?, preguntó acercándose. Estoy tomando notas sobre todas las partes del coche, respondió con seriedad. Quiero saberlo todo para cuando sea mayor y pueda conducirlo. Claudia se sentó a su lado, en el asiento del copiloto. Déjame ver. El cuaderno contenía dibujos detallados del tablero, las palancas, los pedales, todo anotado con la letra pulcra y minuciosa de Martín. Había incluido hasta datos sobre la historia del modelo, obtenidos de libros e internet. Esto es impresionante, dijo Claudia, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción. La abuela Pilar estaría tan orgullosa de ti. ¿Crees que ella me está viendo?, preguntó Martín con una inocencia que conmovió a Claudia. Estoy segura de que sí, y debe estar feliz de que su coche siga uniendo a la familia. Lo que ninguno de los dos sabía era que Andrés los observaba desde la puerta del garaje, con el teléfono en la mano, y una expresión decidida que auguraba tormenta. El sábado llegó con la promesa de una celebración familiar. Los padres de Claudia celebraban su aniversario de bodas, y habían organizado una comida en su casa, a la que asistirían tíos, primos y amigos cercanos. Claudia se había ofrecido a preparar la tarta, una receta especial que había aprendido de su abuela Pilar. ¿Podemos ir en el SEAT, mamá?, preguntó Martín mientras se arreglaba para la fiesta. Claro, respondió Claudia. A los abuelos les encantará vernos llegar en él. Andrés, que se ajustaba la camisa frente al espejo, hizo un gesto de fastidio. Vamos a ir los tres, y ese coche minúsculo no es cómodo. Iremos en el Audi. Podemos ir en 2 coches, sugirió Claudia. Martín y yo en el SEAT y tú en el Audi. Así puedes traer las bebidas que compraste. Andrés se giró con una expresión que Claudia no había visto antes. Había algo frío y decidido en su mirada. No va a ser necesario, dijo secamente. Ya he resuelto el tema del SEAT. Claudia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir con que has resuelto el tema? Hablaremos de ello en la fiesta. Su tono dejaba claro que la conversación había terminado. Durante todo el trayecto hacia la casa de sus padres, un silencio tenso llenó el Audi. Martín, en el asiento trasero, parecía percibir la tensión y se mantuvo callado, mirando por la ventana.
Claudia sentía un nudo en el estómago que iba creciendo a medida que se acercaban a su destino. La casa de Antonio y Elena estaba llena de vida cuando llegaron. La familia había acudido en pleno, y el jardín bullía de conversaciones y risas. El Seat 600 estaba aparcado en un lugar de honor, junto a la entrada, y varios invitados lo admiraban. «Ahí están los protagonistas», exclamó Antonio al verlos llegar. «¿Qué tal va ese pequeño tesoro rodante?» Antes de que Claudia pudiera responder, Andrés dio un paso adelante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Precisamente de eso quería hablaros. Tengo una noticia que dar». Claudia sintió que la sangre se le helaba en las venas. No podía ser lo que estaba pensando. No se atrevería a... «¿Recuerdas a mi amigo Carlos, el coleccionista?», continuó Andrés dirigiéndose a Antonio, pero hablando lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Pues bien, ha quedado enamorado del Seat y me ha hecho una oferta que no podemos rechazar. 15.000 euros». Un silencio incómodo cayó sobre el jardín. Todos los ojos se dirigieron hacia Claudia y Andrés. «No entiendo», dijo Antonio finalmente. «¿Estás diciendo que quieres vender el coche?» «En realidad ya está vendido», respondió Andrés con naturalidad. «Carlos vendrá a recogerlo mañana. El dinero nos vendrá genial para las reformas de la cocina que Claudia tanto quiere». Claudia sintió que su mundo se derrumbaba. La traición no era solo hacia ella, sino hacia la memoria de su abuela, hacia la ilusión de su hijo, hacia el esfuerzo y la generosidad de sus padres. «¿Has vendido el coche?». Su voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. «¿Sin consultarme? ¿Cómo te has atrevido?». Andrés adoptó un tono condescendiente que solo aumentó su indignación. «Vamos, Claudia, seamos prácticos. Es un coche viejo que apenas usamos. Necesitamos el dinero para mejorar nuestra casa que es donde realmente vivimos». «Eso no es cierto». La voz de Martín sorprendió a todos. El niño había dado un paso adelante, con lágrimas en los ojos pero una determinación impropia de su edad. «Usamos el coche todas las semanas. Vamos al mirador y a la playa, y mamá me está enseñando cómo funciona todo». «Martín, los adultos estamos hablando de cosas que no entiendes», lo cortó Andrés. «A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de la familia». «La única decisión difícil que veo aquí», intervino Elena, la madre de Claudia, «es la que tendrá que tomar mi hija sobre su matrimonio después de esto». El ambiente se había vuelto tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Los invitados se miraban incómodos. Algunos comenzaban a murmurar entre ellos. Claudia sentía que estaba viviendo una pesadilla. La humillación pública, la mirada destrozada de su hijo, la decepción en los ojos de sus padres. Todo era demasiado. «El coche fue un regalo para Claudia», dijo Antonio finalmente, con una voz tranquila pero firme. «No puedes vender algo que no te pertenece, Andrés». «Somos un matrimonio», respondió Andrés, visiblemente irritado por la resistencia. «Los bienes son comunes». «No todos», replicó Antonio. Y entonces, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, pronunció las palabras que cambiarían el curso de los acontecimientos. «Hay cosas que no se pueden comprar ni vender. La dignidad es una de ellas. Y cuando pierdes la capacidad de respetarte a ti mismo, hijo, lo has perdido todo». Las palabras de Antonio habían caído como una losa sobre la reunión familiar. No eran agresivas ni acusatorias, sino que llevaban la sabiduría serena de quien ha vivido lo suficiente para entender que algunos errores tienen consecuencias irreparables. Andrés se había quedado momentáneamente sin habla, mirando a su suegro, con una mezcla de sorpresa e indignación. No estaba acostumbrado a que alguien cuestionara sus decisiones, mucho menos de una manera tan directa y pública. «Con todo respeto, Antonio», dijo finalmente, recuperando la compostura, «creo que estás exagerando. Estamos hablando de un coche, no de un asunto moral». «Te equivocas», respondió Antonio sin alzar la voz. «Estamos hablando de respeto, de consideración, de entender que algunas cosas tienen un valor que va más allá de lo material». Claudia observaba el intercambio como si estuviera fuera de su cuerpo. Una parte de ella quería gritar, llorar, manifestar toda la rabia y la decepción que sentía. Pero otra parte, la más profunda,
Comprendía que su padre había puesto el dedo en la llaga. Esto no era solo sobre el coche, era sobre algo que llevaba tiempo deteriorándose en su matrimonio. Creo que deberíamos hablar de esto en privado, sugirió Andrés, consciente de las miradas incómodas de los invitados. ¿Ahora quieres privacidad? La voz de Claudia surgió más firme de lo que ella misma esperaba. Después de anunciar la venta del coche delante de toda la familia. No, Andrés. Si fuiste capaz de humillarme públicamente, afrontarás las consecuencias de la misma manera. Se volvió hacia su hijo, que seguía ahí de pie, con los puños apretados y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Martín, cariño, ¿por qué no vas con la abuela Elena y le ayudas a servir el postre? El niño dudó un momento, pero la mirada tranquilizadora de su madre lo convenció. Mientras se alejaba, Claudia se acercó al SEAT 600 y pasó su mano por la carrocería azul cielo, como si buscara fuerzas en el contacto con aquel objeto que representaba tanto para ella. Este coche, dijo, dirigiéndose no solo a Andrés, sino a todos los presentes, no es solo un vehículo, es el último regalo que me hizo mi abuela, aunque ella no lo supiera. Es donde aprendí a conducir, donde escuché sus historias, donde me enseñó a ser valiente. Y ahora es donde mi hijo está creando sus propios recuerdos, conectando con una parte de su historia familiar que nunca conoció directamente. Se giró para mirar directamente a Andrés. Tú lo sabes. Has visto cómo Martín estudia cada detalle, cómo me pregunta sobre la abuela, cómo espera con ilusión nuestras salidas. Y aún así decidiste venderlo, sin consultarme, sin la más mínima consideración por lo que significa para nosotros. Andrés mantenía su postura defensiva, pero algo en su expresión había cambiado. Quizás era la primera vez que veía a Claudia enfrentarse a él de esa manera, con una convicción que nacía de lo más profundo. Estás sobrevalorando un objeto, insistió, aunque con menos seguridad. No puedes basar la felicidad familiar en un coche antiguo. No es el coche, Andrés, es lo que representa. Es el respeto a mis sentimientos, a mis recuerdos, a mis decisiones. Es entender que somos un equipo, no tu subordinada. Es comprender que nuestro hijo también tiene voz en esta familia. Un silencio espeso siguió a sus palabras. Nadie se atrevía a intervenir, conscientes de que estaban presenciando un punto de inflexión en la vida de Claudia y Andrés. Llamaré a Carlos, dijo finalmente Andrés, sacando su teléfono. Le diré que la venta se cancela. Claudia negó con la cabeza. No. Se trata solo de eso ahora. Se trata de entender por qué creíste que era aceptable tomar esa decisión por tu cuenta. Se trata de reconocer el daño que has causado, no solo a mí, sino a Martín y a mis padres. ¿Qué quieres que haga entonces? La frustración de Andrés era evidente. Quiero que pienses, que reflexiones sobre lo que mi padre ha dicho, y que entiendas que necesito tiempo para procesar todo esto. Con esas palabras, Claudia se alejó del coche y se dirigió al interior de la casa, donde sabía que encontraría a su hijo. Dejaba tras de sí un silencio revelador, uno que decía más que cualquier discusión acalorada. Los días siguientes a la confrontación pasaron en un extraño limbo para Claudia. Andrés había cancelado la venta del SEAT 600, tal como prometió, pero algo fundamental se había roto entre ellos. No era solo confianza, era algo más profundo, el respeto mutuo, que debería ser la base de cualquier relación. Claudia había decidido quedarse unos días en casa de sus padres, junto con Martín. Necesitaba espacio para pensar, para procesar lo ocurrido y, sobre todo, para decidir qué camino tomar. No tienes que decidir nada ahora, le había dicho su padre mientras compartían un café en el porche. Las decisiones importantes requieren tiempo y claridad. ¿Cómo supiste qué decir en ese momento?, preguntó Claudia. Tus palabras fueron exactamente lo que todos necesitábamos escuchar. Antonio sonrió con cierta melancolía. A veces, hija, la vida te enseña lecciones difíciles, y si eres lo suficientemente humilde para aprender de ellas, puedes ayudar a otros a no cometer los mismos errores. En esos días, Claudia redescubrió una parte de sí misma que había ido quedando en segundo plano durante los últimos años de su matrimonio. Su independencia, su criterio, su capacidad para tomar decisiones sin buscar aprobación.
Se dio cuenta de que, poco a poco, había ido cediendo terreno, adaptándose a los deseos y expectativas de Andrés, hasta casi olvidar quién era realmente. Una tarde, mientras Martín ayudaba a su abuelo en el jardín, Claudia recibió una llamada. De Andrés. ¿Podemos hablar? Su voz sonaba distinta, menos segura, más vulnerable. Cara a cara, quiero decir. Hay cosas que necesito decirte. Acordaron encontrarse en un café neutral, lejos tanto de la casa que compartían como de la de sus padres. Cuando Claudia llegó, Andrés ya estaba allí, con aspecto cansado y una expresión que ella no había visto antes en él. Gracias por venir, dijo cuando ella se sentó frente a él. He estado pensando mucho en lo que pasó. Yo también, respondió Claudia, manteniendo una distancia emocional que sentía necesaria. Nunca había visto las cosas desde tu perspectiva, comenzó Andrés con la mirada fija en su taza de café. Siempre creí que estaba haciendo lo mejor para la familia, tomando decisiones prácticas, buscando soluciones eficientes. El problema es que decidiste qué era lo mejor sin consultarme, señaló Claudia, como si mi opinión no contara. Lo sé ahora, y me avergüenza reconocer cuántas veces lo he hecho antes, de formas menos evidentes. Hubo un silencio mientras ambos asimilaban la magnitud de lo que estaba en juego. Las palabras de tu padre me golpearon como nada lo había hecho antes, continuó Andrés. Me hicieron darme cuenta de que he estado viviendo según valores que no me hacen mejor persona. El éxito, la eficiencia, las apariencias. He estado tan centrado en conseguir lo que creía que necesitábamos, que perdí de vista lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa, Andrés? El respeto, la honestidad, ser el tipo de persona en la que Martín pueda ver. Un ejemplo, el hombre que mereces tener a tu lado. Claudia no dijo nada. Una parte de ella quería creer en esas palabras, en la posibilidad de una transformación genuina, pero otra parte, más cauta, sabía que las palabras eran solo el principio. Sé que he roto algo importante entre nosotros, reconoció Andrés, y entiendo si decides que no hay vuelta atrás, pero quiero que sepas que independientemente de lo que decidas, voy a trabajar en mí mismo, para ser mejor padre, mejor persona, y si me das la oportunidad, mejor esposo. Las palabras son fáciles, Andrés. Es en los hechos donde se demuestra el cambio real. Lo sé, y estoy dispuesto a demostrarlo con acciones, día tras día. Aquella conversación no resolvió mágicamente los problemas entre ellos, pero abrió la puerta a una posibilidad que Claudia no había considerado, la de una reconstrucción basada en nuevos términos, en un respeto recíproco que nunca habían cultivado realmente. Las semanas siguientes fueron un proceso lento y a veces doloroso. Claudia regresó a casa, pero estableció límites claros. Accedió a que ambos asistieran a terapia de pareja, un espacio donde pudieran expresar sentimientos y expectativas con la guía de un profesional. Martín, con la resiliencia propia de la infancia, observaba el proceso con cautela esperanzada. Una tarde, mientras ayudaba a Claudia a lavar el SEAT 600, le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. Papá ha aprendido la lección, ¿verdad? Claudia se tomó un momento antes de responder. Creo que todos estamos aprendiendo, cariño, a comunicarnos mejor, a respetarnos más, a valorar lo que realmente importa. ¿Como este coche? Preguntó pasando el trapo por el emblema de SEAT con especial cuidado. No exactamente, sonrió. Claudia, el coche es importante porque representa algo más grande, nuestras raíces, nuestros recuerdos, las personas que amamos aunque ya no estén con nosotros. Martina sintió, con una comprensión que iba más allá de sus años. El abuelo. Antonio es muy sabio, ¿verdad? Muchísimo, confirmó Claudia. A veces necesitamos que alguien nos recuerde verdades que ya conocemos pero hemos olvidado. Un mes después de la confrontación, Claudia organizó una pequeña sorpresa. Invitó a sus padres a cenar y después del postre, pidió a todos que la acompañaran al garaje. Allí, junto al SEAT 600, había colocado una pequeña placa grabada. Pilar, leyó Antonio en voz alta. El nombre de tu abuela. Sí, confirmó Claudia. De ahora en adelante, este coche tiene nombre propio, como un miembro más de la familia. Andrés, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Fue idea mía, dijo con voz serena. O más bien,
Fue una sugerencia que Claudia tuvo la generosidad de aceptar. Antonio miró a su yerno con una expresión que combinaba sorpresa y aprobación. «Es un buen comienzo», dijo extendiéndole la mano. No era un final feliz perfecto. Era algo más real, más humano. El inicio de un camino difícil hacia la reconstrucción de la confianza, hacia el redescubrimiento del respeto mutuo. Claudia sabía que habría días buenos y días malos, avances y retrocesos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaban caminando en la dirección correcta. Aquella noche, cuando todos se habían marchado y Martín dormía, Claudia bajó al garaje. Se sentó en el asiento del conductor del pequeño SEAT 600 y acarició el volante, recordando las manos de su abuela sobre él. «Hemos pasado por mucho, ¿verdad, Pilar?», susurró, como si el coche pudiera entenderla, y en cierto modo, sentía que así era. «Pero seguimos aquí, un poco abollados quizás, pero rodando. Y lo más importante, sabiendo exactamente quiénes somos y cuánto valemos. Porque al final, eso era lo que había estado en juego. No solo un coche antiguo, sino la capacidad de Claudia para reconocer su propio valor, para exigir el respeto que merecía y para reconstruir, desde esos cimientos, una vida que realmente reflejara quién era ella.